El fútbol no hay como jugarlo. Si lo único que te gusta es el fútbol, sirves de muy poco. El periodismo en general en México es de improvisación también, ya no digamos en el ámbito deportivo. Muchas gracias por estar con nosotros, Roberto. Me gustaría empezar con algo un poco poético desde mi punto de vista. Si Roberto tuviera que explicarle a alguien que nunca ha estado en este mundo qué es el fútbol, para ti, ¿qué es el fútbol? Qué buena pregunta, ¿no? El fútbol es el deporte más completo que hay, un deporte maravilloso. Bueno, desde mi perspectiva, cada quien tiene sus gustos al respecto. Hay una belleza intrínseca en el juego, la plasticidad de los jugadores, la capacidad de algunos para llegar a dominar el propio cuerpo a tales niveles, la estética que ves a veces, los esfuerzos individuales que cuando son adecuadamente canalizados en lo colectivo producen cosas extraordinarias, pero también esos destellos individuales en sí mismos. Es un deporte muy completo en cuanto a destreza, habilidad, belleza, estética, y después también es un fenómeno social incomparable. No hay deporte que pueda competir con el fútbol en cuanto a la capacidad para generar tantas cosas, no siempre muy buenas, porque el fútbol también es utilizado muchas veces para manipular. Es el circo que a veces se le otorga o se le da al pueblo ante la falta de pan. El fútbol es muchas cosas, muy difícil He escrito al respecto, tendría que acordarme de todo lo que me viniera a la mente con respecto al fútbol. Lo resumiría diciendo, es el deporte más completo, maravilloso, todo un fenómeno social, y solamente dentro de la cancha se puede entender lo que es capaz de producir el juego, los sentimientos que es capaz de provocar. En una entrevista que tú realizas, Diálogos sin Balón, le preguntas a Villoro y él te contesta, el fútbol es la forma de la pasión mejor repartida en el planeta. ¿Tú qué piensas de esto? Bueno, por eso Juan Villoro se dedica a lo que se dedica, extraordinario, padrísima definición, al rato me la das para tenerla así más presente, por supuesto. Y Villoro, la comparto plenamente, casi imposible decirlo tan bien con tan pocas palabras. Y Villoro me encanta a mí como magnífico, inigualable ejemplo en cuanto a la posibilidad del fútbol también de entusiasmar a gente pensante, de entusiasmar a grandes intelectuales. Una de las cosas que hace 40 años no me gustaban era ver ese como divorcio, esa como discrepancia entre los intelectuales y el fútbol. Los grandes intelectuales sentían que se rebajaban ante los demás al confesar su gusto por el juego. De hecho, no les gustaba en la mayoría de los casos. Villoro y algunos otros ejemplos, Javier Marías, Enrique Vilamatas, en su momento Albert Camus, Galeano, Benedetti, son magníficos exponentes de esa combinación entre intelectuales y fútbol. Claro, si todo mundo viviera el fútbol como lo vive Villoro, el nivel que veríamos en las tribunas y en cuanto a la percepción del juego, evidentemente sería muy distinto. Y aquí te hago una pregunta mixta. ¿El fútbol y la literatura siguen caminos distintos y también el fútbol también puede ser consumido por intelectuales? Claro, puede serlo, y por eso mencionaba yo esos ejemplos. Puede serlo, y hay intelectuales que pueden incluso apasionarse con el juego sin fanatizarse como lo hacen muchos aficionados. Por supuesto que pueden convivir fútbol y literatura, cada cual en su propio ámbito. Yo he sostenido siempre la tesis de que se puede ser muy feliz jugando fútbol y leyendo, mientras no lo hagas al mismo tiempo, por supuesto, ¿no? Dándole a cada espacio el lugar que le corresponde. Y creo también que en la medida en que los futbolistas leyeran más, se prepararan más, fueran mejores como personas, terminarían también siendo mejores como futbolistas. Y ahí también has mencionado muchas veces acerca del aficionado educado. ¿A qué te refieres? Al que entiende que es un simple juego, al que no basa su felicidad en el resultado de un partido, al que puede disfrutar con el triunfo de su equipo y puede dolerle algo la derrota del mismo,
pero no golpea a la mujer llegando a la casa porque su equipo perdió, ni se va de fiesta 3 días y abandona a la familia porque su equipo ganó, al que es capaz de poner al fútbol en su verdadera dimensión, al que puede tener preferencia, por supuesto, legítimamente por determinados colores, pero no lo lleva más allá de eso, al que puede convivir con el adversario, con el que trae la otra playera y felicitarlo al final del juego, al que puede volverse loco con el gol de su equipo, pero también apreciar las grandes jugadas del equipo rival. Todo eso conformaría al buen aficionado. Por supuesto, a alguien que no sería capaz ni le pasaría por la mente nunca agredir a alguien porque le va al otro. ¿Y ahí no es también un poco culpa del mismo fútbol porque el futbolista vive en un mundo aparte? Sí, por supuesto que vive en un mundo aparte. El privilegio de ser futbolista no podría yo compararlo con otro, ¿no? El futbolista vive en una isla, vive en una burbuja. El futbolista, si brilla, si es reconocido, si es estrella, el mundo se rinde a sus pies. No entiende muchas veces que en ese sentido el fútbol también es muy exigente. Se rinden a tus pies porque estás jugando, porque estás brillando. En el momento que dejes de jugar, en el momento que dejes de servir, en el momento que ya no seas futbolista profesional, ese mundo que creías que estaba a tus pies, te darás cuenta que no lo está tanto. Es de presente. Al futbolista se le admira mientras juega y se le seguirá recordando cuando hizo grandes cosas. Si no, queda completamente en el olvido, con mayor rapidez que lo que sucede en otros ámbitos, menos beneficiados al momento de ser ejercidos en otros roles, pero también con un golpe menos duro que el que implica en el fútbol el dejar de repente de ser futbolista. Y bajando un poco esto a México, ¿es lógico pedir un gran fútbol en México en un país que está retrasado en tantas cosas? No, para nada es lógico pedir una gran selección mexicana si no tenemos primero un gran deporte en México. Y no puedes exigir o aspirar siquiera a un gran deporte si no tienes un gran país en otros ámbitos. No puedes decir por qué Alemania le gana a México una cancha de fútbol si antes no tomas en cuenta cómo está Alemania en el ámbito político, económico, social, cómo se reparte allá la riqueza, qué nivel de educación tiene la gente, qué cultura deportiva hay, cómo se prepara el futbolista desde la etapa amateur, desde la etapa de aficionados. Siempre me ha parecido particularmente injusto en un país con tantas carencias, en un país tan rezagado en tantos rubros, el enojarse porque una selección mexicana no llega a una semifinal, aunque sea en una Copa del Mundo. Siempre he pensado yo, bueno, si se jugara un mundial entre gobernantes, ¿en qué lugar quedaría México? Bueno, lo sé, no calificaría, no asistiría a esa Copa del Mundo México en ese caso. Y hablando y comparando el fútbol con política, ¿nuestros jugadores como nuestros gobernantes son improvisados? Los jugadores... Los gobernantes son improvisados por naturaleza, no por naturaleza, desgraciadamente cabe la improvisación entre gobernantes, entre gente que ejerce otros oficios, pero ese es mucho más delicado, por supuesto, y el futbolista no. En el caso del futbolista sí creo que es más limpio el asunto, porque la improvisación queda exhibida. Yo siempre he dicho que en la cancha se establece naturalmente o se establece espontáneamente, automáticamente una especie de selección natural, la sobrevivencia de los más aptos. Si tú tienes palancas y conseguiste que te metieran en una cancha de fútbol por esas palancas, como hay gobernantes que tienen palancas y llegan a ser incluso presidentes de un país, en la cancha, si tuviste palancas para que te pusieran ahí, hasta ahí llegaron tus palancas y tus carencias serán exhibidas a plenitud por el adversario que te toque. Estamos hablando de fútbol de altos vuelos, de fútbol del nivel más elevado. En ese sentido es mucho más limpio lo que sucede en la cancha. Yo digo que la cancha no miente y los gobernantes sí, y en el ámbito político se miente mucho. E incluso dentro del mismo fútbol puedes llegar a triunfar como técnico sin ser muy bueno, puedes llegar a triunfar como dirigente sin ser muy bueno. Ahí también se da la improvisación y dependes de otras cosas. El jugador que triunfa es porque lo que hace y deja de hacer está a la vista de todos. Haciendo énfasis en esta parte política, en América, pensando de México para abajo, se habla mucho del apasionamiento del aficionado.
y el fútbol se ha utilizado en diferentes países para un fin político. Chile con el expresidente Colo-Colo, Argentina actualmente con el expresidente de Boca, que ahora es presidente de Argentina. ¿En México se ha utilizado políticamente el fútbol? Sí, desde siempre en México el fútbol ha sido utilizado, también manipulado como distractor. No se utiliza como en Argentina, como Videla en su momento, con una dictadura terrible, pero que le da un título a la gente tan fanatizada y tan fervorosamente futbolera, porque una selección mexicana no puede aspirar a tantas cosas todavía, no puede aspirar a que a ese grado te distraiga una selección mexicana. Pero en la medida de lo posible, por supuesto que lo utilizan como distractor. Cuando una selección parte a una Copa del Mundo, la visita obligada a Los Pinos para que el presidente, que probablemente esté haciendo las cosas de la patada en ese momento, se luzca con los jugadores y salga en primera plana y proyecte una imagen de gran gobernante cuando sabemos que no lo es. El fútbol, hasta donde puede ser aprovechado en México, por supuesto que lo aprovechan los gobernantes como ese circo esencial para que la gente no piense en las cosas fundamentales y actúe o sea capaz de actuar en consecuencia. Yendo por ahí, Juan Villoro en los 11 de la tribu habla de estos 11 guerreros que representan. Se aprovecha de esto la política para escudarse y, como lo dices bien, en un momento álgido de política, de repente la selección puede ganar las semifinales y no va a variar. México no va a ser diferente por haber llegado a la semifinal. Sí, claro, maravillosa la tesis de Villoro en esto de los 11 de la tribu, esos 11 con los que me identifico, esos 11 que me representan de alguna forma, son los 11 del barrio o los 11 de la universidad o los 11 de tal empresa que hacen que me identifique con, ya no digamos cuando son los 11 de una selección mexicana, hacen que me identifique con el fútbol nuestro y a veces que me identifique con el país entero, y ahí se traspasa fácilmente esa línea que divide al fútbol de todo lo demás y se juega con eso, se juega con esa confusión en la que fácilmente cae cualquiera, gente que llega a pensar que en un partido de selección mexicana está en juego el futuro del país entero, que gana la patria completa, que Alemania no nos va a ganar porque nuestra bandera y todo lo que eso, porque eso vende, eso es un gran negocio. Y eso hace que después les duela más también, por supuesto, pero también hace que cuando gana una selección mexicana la gente piense que vive en el país ideal, en el país idóneo, cuando está muy lejos de ser así. Se necesita más educación, más cultura deportiva, más responsabilidad de los medios, menos descaro de los gobernantes, de los políticos, para que la gente algún día llegue a distinguir perfectamente entre una selección mexicana que representa a nuestro fútbol y un representativo del país entero, que no lo tiene ningún deporte. Se confunde el sentido de patriotismo, ¿no? Por supuesto, patria y selección se confunden a tal grado que sientes que si no le vas a México, que si no te preocupa el resultado de un partido de la selección mexicana, eres un mal mexicano. Cuando eres mal mexicano, si no participas como ciudadano, si no exiges mejores gobernantes, si no votas por los que deberían estar, si no defiendes tus derechos como deberías defenderlos, si no reclamas por cosas primordiales, si no te enojas más con el presidente de la República muchas veces que con el técnico en turno, si te molestan más los errores que comete Juan Carlos Osorio que los que comete Enrique Peña Nieto, dedícate a otra cosa y eres muy mal mexicano y no sirves ni siquiera como aficionado al fútbol. Y ahí, una pregunta tal vez un poco incómoda para muchos. ¿El desarrollo del Mundial en verdad puede afectar en las elecciones de México? Yo creo que hay una incidencia, por supuesto. Tradicionalmente, si la selección gana México o lo que la gente considera que en ese momento es México o es el sistema, y por lo tanto tradicionalmente con un dominio priista lamentable, excesivo, larguísimo, gana la selección y le va mejor al PRI. Entonces yo sí creo que hay una incidencia, que cuando vengan las votaciones será distinto si el equipo mexicano está en el cuarto partido o no, porque creo que ahí vendrá el momento de las elecciones. ¿Jugaste ya nada más 3 partidos o estás por jugar el cuarto, con todo lo que eso implica? Por supuesto que hay una incidencia, porque en la contraparte se ha dado muchas veces que cuando pierde una selección mexicana surge ese coraje adormilado de la gente para reclamar por otras cosas. O sea, la gente a la que tranquilizas con un triunfo de la selección mexicana es menos participativa en cosas más importantes. ¿A qué grado? No sabría decirte,
pero sí hay una incidencia clara en las elecciones que vienen para esta Copa del Mundo, de lo que haga o deje de hacer la selección mexicana. Algo va a influir. Yo pongo como ejemplo al fútbol para entender muchas otras cosas, porque si lo único que te gusta es el fútbol, sirves de muy poco. El fútbol te puede apasionar y te puede encantar, pero siempre y cuando a partir del mismo entiendas otras cosas más importantes. El mundo del fútbol te puede servir para explicar el mundo de la política y otros mundos, para entender lo que pasa, lo que te rodea. En la medida en que la gente esté más preparada, mejor educada y entienda que esto es un simple juego, que hay que saber jugar, que a tu equipo exígele a los jugadores que se entreguen en la cancha y al técnico que se capacite y a los dirigentes que tengan una idea y una visión de corto, mediano y largo plazo para armar buenos equipos. Está bien que tengas esa conciencia, pero que nunca pierdas la conciencia a tal grado de pensar que esto es más que un simple juego. Exígeles dentro de este juego nada más, y que tus grandes exigencias estén depositadas o estén pendientes para asuntos muchísimo más trascendentes que el fútbol. Cayendo en este llamado cuarto poder, ¿cuál es la responsabilidad de los medios? Enorme. La responsabilidad de los medios en ese sentido es enorme. Si lo que falta es educación, si lo que falta es cultura deportiva, si lo que sobra es gente fanatizada, cada persona con un micrófono, con una pluma, tiene una responsabilidad enorme. Yo digo que así como al futbolista le exiges que meta goles o le reclamas cuando comete un error, o al técnico lo cuestionas cuando no entendiste qué decidió o dejó de decidir, así como te fijas tanto en el rol de estos protagonistas del juego, ¿por qué no empiezas primero por desarrollar, por desempeñar lo mejor posible tu propio rol? El de aficionado en el caso del fútbol, o el de periodista si es el que te compete, el de dirigente, ya no digamos el de gobernante político, el de médico, ingeniero. Si cada quien entiende cuál es el rol que le toca desempeñar y lo desempeña con responsabilidad, con profesionalismo, preparándose lo mejor posible, tendríamos otro fútbol, pero sobre todo tendríamos otro país. De ahí, de ese principio fundamental hay que partir. ¿Y en qué momento, por dónde está el periodismo deportivo actualmente? En la calle, como ha estado siempre, yo creo, ¿no? El periodismo deportivo está en la calle, tiene mucho por mejorar, con grandes excepciones, con ejemplos maravillosos de gente responsable, preparada, que entiende lo que es tener un micrófono, que entiende lo que es tener una pluma, que entiende el espacio que ocupa y cómo ocuparlo. Pero la mayoría, por supuesto, hablamos de improvisación. El periodismo en general en México es de improvisación también. Cualquiera llega a escribir en tal lugar o a tener un micrófono en tal otro lugar. Ya no digamos en el ámbito deportivo, porque tradicionalmente en el periodismo el que quiere aprender, bueno, vete a la cancha de tal equipo, en lugar de vete a cubrir otras cosas. El deporte con ese menosprecio ya de salida. Cuando el periodista deportivo demuestre que incluso partiendo de ese mundo reducido del deporte, o en particular del fútbol, se pueden generar otras cosas y cada quien lo haga y vaya permeando eso, bueno, entonces hablaríamos de otro país. Y quizá tengamos que hablar, como ya lo dije, primero de otro país para después soñar en otro fútbol. El periodista actualmente no está cayendo en este tema, como lo dijiste ahorita bien. En el diarismo hay que cubrir lo de diario, y no se ve, como en el mismo sistema táctico de los equipos mexicanos y en la selección, no se ve en un periodismo a largo plazo ni a mediano plazo. Queremos caer en la dictadura del clic. Sí, no, es el periodismo deportivo que quizá también eso se ha agudizado en los últimos tiempos, con tantos medios, tanta competencia, tal diversificación de opciones. Entonces se cae mucho en el éxito inmediato. ¿Qué digo hoy para que hoy venda? ¿Qué digo hoy para llamar la atención hoy? Y los conceptos claros sobre el fútbol pues no llaman mucho la atención. Va a llamar mucho más la atención el pleito entre tú y yo, o le dije tal cosa a tal técnico, o entre jugadores o entre técnicos hicieron esto, o al dirigente lo critiqué de tal forma y me ensañé en la crítica. Todo ese periodismo efímero, periodismo del momento que vende mucho, pero que no queda, no pasa nada, y no cumplió ahí el periodista con la función elemental de ayudar, aunque sea un poco, a poquita gente, a ver mejor el fútbol, a ver mejor su entorno, a ver mejor lo que vea, dependiendo del mundo en el que te desenvuelves.
Roberto Gómez Junco jugó la mayoría del tiempo en la media cancha, ¿no? Como jugador. Como periodista, si tuvieras que ponerte en una cancha de fútbol equivaliendo lo que hiciste como jugador, ¿de qué jugaría Roberto Gómez Junco en el ámbito periodista? ¿Es más ofensivo, es más defensivo, es un contención? Si cupiera la comparación, yo jugué en medio campo siempre, fui un mediocampista de enlace. Si esa comparación cupiera y la trasladáramos al periodismo deportivo, me gustaría seguir siendo medio de enlace, pero más ofensivo, sí, asumiendo más riesgos hacia el frente y provocando más cosas. Yo el fútbol lo concibo desde la media cancha porque ahí me desenvolví siempre, creo que ahí se genera el juego, los grandes equipos aprenden a defender mejor y a atacar mejor a partir de lo que hacen en medio campo. Claro, también es cierto que un buen medio campo necesita primero del sustento defensivo y de un ataque prodigioso, todo eso facilita el trabajo de medio campo, pero normalmente es en esa zona de la media cancha en donde se genera el grueso del juego, para defender mejor, para atacar mejor. Como periodista, si tuviera que ponerme yo en alguna posición, seguiría siendo en medio, quizá más a la ofensiva, tratando de proponer algo más hacia el frente. El medio campo a veces te obliga un poco a adaptarte a diferentes sistemas. Con Roberto me sorprendió mucho el ver la parte de que jugaste en Monterrey y jugaste en Tigres, ¿no? Pocos jugadores así, pero también en el periodismo lo has hecho, has estado en las principales mesas deportivas, estuviste en Los Protagonistas, estuviste en La Jugada en su momento más alto y ahora estás en ESPN, en Fútbol Picante. ¿Cómo adaptarte a todos esos roles y con todos esos personajes que han estado en medio? Sí, me tocó jugar en los Tigres y luego en el Monterrey, en una época en que no era tan común que un jugador pasara de un lado al otro, al del gran adversario, como tampoco era muy común América, Chivas y viceversa. Fue haciéndose poco a poco más común. Y me tocó hacerlo, y luego como periodista, o primero aspirante a periodista y después analista de este juego, me tocó también, o me ha tocado participar en distintos medios. Quizá ahí comparto algo del rasgo que tuve siempre como futbolista, o en esencia eso no lo he cambiado tanto. Si no estoy a gusto en un lugar, me voy. Para ahí yo no tengo ninguna duda. Entiendo lo que son las instituciones, entiendo que a veces hace falta gente institucional, y en el caso de un equipo de fútbol, gente que diga, me pongo la camiseta y por este equipo me la juego, pero yo como futbolista decía, yo no me la juego por ningún equipo, yo me la juego por mí mismo, por la playera que en ese momento traigo, por supuesto, pero sobre todo me la juego por el fútbol, porque el fútbol es lo que me encanta. Y dentro de mis capacidades, hasta donde yo pueda llegar, será de acuerdo a ese principio, el respeto por el juego, el respeto por el fútbol. No creo tanto en ese nostálgico de decir, antes querían más a la camiseta. No, siempre has tenido que saber defenderte tú como futbolista. Y si sabes defenderte como futbolista y si respetas al juego, defiendes lo que es el fútbol, lo harás adecuadamente con cada playera que te pongas. En el ámbito del periodismo me ha sucedido lo mismo. Yo defiendo lo que yo pienso como periodista y no he estado nunca en ningún medio en el que pretenda coartarse un ápice lo que yo quiero decir. Incluso en Televisa, que sería la parte más cuestionable para muchos por lo que Televisa implica, por lo que Televisa arrastra, por lo que Televisa hizo durante muchos años y siguió pagando durante más y sigue pagando. Incluso ese lapso que para muchos sería cuestionable, yo estuve 5 años en Televisa y nunca hubo una palabra que alguien me cuestionara, que alguien me dijera, ¿por qué dijiste esto? Por favor, no digas lo otro. Hablaba yo en su momento incluso de la multipropiedad, que en ese entonces en Televisa era un asunto muy delicado. Toqué muchas veces la multipropiedad y me da lo mismo si era de Televisa, si es de TV Azteca o si es del Grupo Pachuca. Me parece lamentable que asuntos como ese ya estén en vías incluso de reglamentarse. ¿Cómo le hacemos para que cada quien se reparta sus equipos y estemos todos contentos? Entonces yo creí siempre mucho más y sigo creyendo en lo que yo hago y en que se me respete lo que yo hago independientemente del medio en el que esté. En su momento salí de TV Azteca cuando ya no estaba tan a gusto, estoy hablando de la prehistoria, y en su momento también de Televisa cuando dije, no, este no es el espacio que yo quiero, no es el espacio que creo que en este momento sea lo más propicio para desempeñar la labor que yo quiero seguir desempeñando. En todos esos casos, la decisión fue mía. Yo decidí salir de una, salir de otra y llegar ahora a ESPN, en donde estoy feliz y seguiré estando mientras
O sea, permaneceré aquí mientras esté contento yo. No creo en el futbolista que dice, aunque yo no esté contento, juego porque pertenezco a este equipo. Yo como futbolista no pertenecí nunca a ningún equipo así de fijo. Le respondí al equipo cuyos colores defendía en ese momento. Lo mismo creo que he hecho y seguiré haciéndolo como periodista de fútbol. Como periodista, ¿qué le preguntaría a Roberto Gómez Junco jugador? ¿Por qué no te concentraste más? A mí mismo, ¿qué me preguntaría yo si se me ocurriera viajar en el tiempo y me encontrara con está muy raro esto, pero bueno, me encontrara conmigo mismo como futbolista, con los años después de experiencia, le preguntaría ¿por qué no te dedicas más a esto? ¿Por qué no haces todo lo posible por alargar tu carrera, por llegar más alto? Porque sí me quedé siempre con eso de que pude hacer más cosas si mi sacrificio en la cancha hubiera sido otro. Ese quizá ha sido uno de mis problemas. Como al fútbol lo veo como algo maravilloso, muy importante, pero aún así no dejo de verlo como un mundo muy reducido. Siempre, incluso cuando yo jugaba, pensaba que había cosas mucho más importantes. Y quizá a diferencia de lo que hicieron otros, no le dediqué al fútbol de lleno el tiempo, la conciencia, la preparación plenas como para haber conseguido jugar más tiempo y a mayores alturas. Eso sería lo único que yo podría cuestionarme a mí mismo con respecto a esa etapa, que por otro lado, por supuesto, fue memorable y quizá me sirvió para después seguir haciendo muchas otras cosas. Aunque no haya nada que se pueda comparar con eso, ¿no? Cuando me dicen, ¿qué te gusta más? Analizar un juego o jugarlo, digo, hasta se me hace ridícula la pregunta. No. El fútbol no hay como jugarlo. Eso que ni qué. Pero te tienes que ir adaptando, como en muchas otras cosas en la vida, a que las circunstancias cambian y que cuando ya no puedes patear un balón, pues tienes que buscar otra forma de seguirte realizando como persona, ¿no? Y es lo que he intentado. Aquí, ¿qué pasa con los futbolistas a su retiro? ¿Se preparan? ¿No? ¿Por qué el jugador muchas veces termina tan mal cuando en verdad tuvo una carrera bien? Los futbolistas no están preparados para el retiro. Y a nadie le interesa preparar a los jugadores para el retiro, porque cuando te retires ya no me sirves. Estás en mi equipo y te pago bien si me sirves. Cuando te retiras no me sirves y me da lo mismo lo que va a pasar contigo ya que te retires. Sí falta eso, faltan programas de retiro. Hay futbolistas que ellos solos adquieren esa conciencia de que no pueden seguir comiendo igual, para irnos a lo más elemental, a lo más obvio. Vas a engordar si sigues comiendo igual, porque no vas a poder entrenar igual, porque para entrenar como entrenas ahorita necesitarías a un cuate como lo has tenido hasta ahora que te esté diciendo córrele. Tú por ti mismo no podrás hacer el mismo nivel de ejercicio, entonces bájale gradualmente ese ejercicio sin dejarlo, por supuesto, ya no será tan exigente, ya no será exhaustivo tu acondicionamiento, tu preparación. Sigue haciendo ejercicio y así como le bajaste el ejercicio, bájale a la comida. Prepárate desde que juegas, prepárate en otras cosas desde que juegas para que cuando llegue ese momento del retiro, cuyo golpe es durísimo, cada quien lo sentirá distinto, pero creo que en pocas carreras sucede algo así. Cuando el futbolista de repente dice, ya no puedo jugar, ya no voy a pisar una cancha, es un golpe durísimo, hayas llegado al nivel que hayas llegado. Bueno, obviamente será más duro en la medida en que más tiempo jugaste. Quizá ese golpe no lo sentirá tanto el que jugó un año en primera división, y por supuesto que lo siente. Entonces falta preparación y eso quizá corresponda a la gente que rodea a cada futbolista. Estás jugando, pero mientras prepárate, porque tienes que saber qué vas a hacer después de que juegues fútbol. No cualquiera va a ser tan glorioso futbolista como para después aspirar a ser vergonzosamente, increíblemente, gobernador de Morelos o a ser ya alcalde de Cuernavaca. No cualquiera va a conseguir eso. No vas a tener chamba como gobernador, a menos que se den circunstancias muy raras que por supuesto pasan en este peculiar México, ¿no? Pero en la mayoría de los casos tienes que prepararte como jugador más allá del fútbol mismo para ver cómo encaras
tu situación ya que no seas futbolista. Y partiendo, como te decía, de lo elemental, físicamente no te vas a poder mantener en las mismas condiciones si sigues comiendo igual y se te olvida que no puedes ejercitarte al mismo nivel. Y lo digo por experiencia propia, por supuesto, ¿no? Pero dices que, ¿cómo no existen esos programas para concientizar al jugador, si no desde el principio, por lo menos cuando está en vías de retirarse, cuando ves que su retiro se acerca? Llegas a tu fase de escritor, el ilustre pigmeo. ¿Por qué escribir? No sé si considerarme escritor y te puedo decir por qué me surgió la inquietud por escribir, pero no sé si todavía califique yo como escritor. De hecho, antes de escribir mi primer libro ya en forma, El ilustre pigmeo, tuve muchas veces discusión con mucha gente. No me digas que es escritor el que publicó un libro. Bueno, entonces, ¿quién es escritor? Es escritor, yo lo definiría así, es escritor el que tiene algo que contar y lo cuenta decentemente, o lo cuenta decorosamente. No cualquiera es escritor. Califica como escritor el que tiene algo interesante que contar y me lo cuenta de una manera amena. Claro, hay niveles entre escritores. Yo postergué mucho tiempo el proyecto de escribir algo sobre fútbol porque sentía y siento que había y he leído mucha basura de fútbol, muchas cosas que no valen la pena. Entonces, ya, ¿para qué escribo algo más de fútbol que tampoco va a valer la pena? Tengo que esperarme para llegar a sentir, aspirar a escribir algo que para mí tenga un poquito de valor con respecto al fútbol. Y como yo en mi tarea como columnista desde hace 30 años sentía que en la práctica, como sucede con muchas otras cosas, entre más lees y entre más escribes, mejor terminas escribiendo. Yo sí veía cierto progreso. Creo que me faltan 3 reencarnaciones por lo menos para aspirar a escribir como mucha gente, por supuesto. Y ahí sí digo, no, entonces ese libro no lo voy a escribir nunca si quiero que mi prosa sea la de Villoro o la de García Márquez o la de Javier Marías, no. Pero dentro de mis alcances sí quiero decir, hasta aquí llegué en mi capacidad para escribir, para clarificar conceptos, para explicarlos, y ahora sí escribo algo. Y sin embargo me seguía pareciendo como intrascendente, como banal, algo que nada más fuera de fútbol. Y en algún momento me surgió la idea de ligarlo con otro asunto. En este caso, la vida y obra de un bisabuelo poeta muy destacado, un personaje recurrente en las pláticas familiares. Y se me ocurrió que yo podía, aunque sonara descabellado, en parte también para reforzar esta tesis de que puedes jugar y leer y ser feliz haciendo ambas cosas, cada una en su momento. Dije, ¿por qué no la obra de mi bisabuelo, poeta destacado, de alguna forma la meto y hablo también sobre fútbol? Y entonces ahí empecé como a generar la idea de una especie de novela en la que, con el pretexto de contar cosas sobre mi bisabuelo, invento en parte también interlocutores, compañeros míos que en realidad me hubiera gustado tener, como para ellos platicarles de lo que pienso de mi bisabuelo, de lo que quiero escribir sobre él, y al mismo tiempo hablar con ellos de fútbol y ahí verter lo que yo tenía pendiente sobre este juego, lo que yo consideraba que podía no perder vigencia. No hablo del fútbol del partido de ayer, sino del fútbol como un todo, ¿no? de lo que para mí representa el fútbol dentro de la cancha. Así se me fue reforzando la inquietud por escribir ya un libro. Después de esta práctica cotidiana de las columnas o semanal o 2 o 3 veces por semana de las columnas, que te va forjando en cierta medida como aspirante a escritor apenas. Aquí te invito a hacer un cambio de juego. Para Roberto Gómez Junco, ¿qué es la lectura? Para mí la lectura es esencial, es diversión, es entretenimiento, es riqueza, es la posibilidad de abrir muchas ventanas que a veces no sabemos ni que ahí están. Y la lectura para mí, en lo particular, durante mi etapa de futbolista, fue un maravilloso refugio, un escape. La convivencia, y eso te lo dirá en mayor o menor medida cualquiera que haya jugado durante determinado tiempo, algunos se adaptarán mejor que otros, la convivencia
en el ambiente del fútbol es muy difícil, muy difícil. Estás hablando de compañeros de distintas edades, distintas nacionalidades, estratos sociales, niveles de educación, te van a tocar distintos técnicos, la convivencia. Es muy bonito ver a un futbolista metiendo goles el sábado o el domingo, padrísimo. Y es a lo que el futbolista le apunta. Por eso el futbolista toda la semana hace lo que hace y por eso durante tantos años ha hecho lo que ha hecho diariamente, semanalmente. Pero lo que hay que hacer para llegar a ese momento culminante, lo extenuante de los entrenamientos, lo pesado de las convivencias, de los viajes, lo aburrido a veces de las concentraciones, no es fácil de sobrellevar. Y para mí, desde que empecé a jugar, la lectura en ese sentido fue un refugio incomparable. Yo a veces, si me costaba convivir, leía. Yo llegaba incluso a hacer como que leía, para no convivir tanto. Pero entre que haces como lees, terminas leyendo. Yo leí mucho y desde futbolista adquirí casi te diré ese vicio de tener que estar leyendo algo. Yo no me puedo ir a dormir hoy sin tener ahí mi libro de cabecera. Y al terminarlo en ese momento pongo el que le sigue. Y si tengo un Kindle, como en mi caso, pues es muy padre porque ahí tienes 200 o 300 libros. Para mí la lectura fue un refugio, fue un escape y después una necesidad y después un entretenimiento, felicidad, capacidad de desarrollo y eso, un camino para abrir espacios que a lo mejor yo mismo no conocía. ¿La lectura te ayuda a comprender el fútbol o el fútbol te ayuda a comprender la lectura? El fútbol no veo cómo me ayude a comprender la lectura. La lectura, por supuesto que me puede ayudar a comprender el fútbol. Todo lo que sea leer y aprender, incluso de cosas que nada tengan que ver con el fútbol, en algún momento quizá puedas aplicarlas en el fútbol. Yo no sé si los futbolistas europeos, desde siempre acostumbrados a otro nivel de competencia, también por el hecho de tener más preparación en términos generales, haber leído más, haber estudiado más, estén muchas veces más capacitados para defenderse en la cancha, para ser mejores jugadores. Creo que todo lo que leas, todo lo que te enriquezca, de alguna forma te podrá ayudar en algún momento, aunque muchas veces sea incluso instintivamente, a aplicarlo en la cancha. En la medida en que seas mejor persona, puedes ser mejor futbolista. Ahora, lo que sí puedo conceder en este momento, porque no lo había pensado así, es que en la medida en que eres mejor futbolista, también puedes llegar a ser mejor persona. Cuando entiendes lo que pasa en una cancha, cuando entiendes lo que tuviste que hacer en una cancha para progresar, los sacrificios que corriste, la solidaridad que tuviste con el compañero, el haber entendido que hay cosas que nada más en grupo se resuelven. Cuando fomentaste o desarrollaste todos esos valores que el fútbol te inculca maravillosamente, que el fútbol te inculca como muy difícilmente te lo podrán inculcar en la escuela, quizá cuando aprendiste todo eso y viste que eso te permitió ser mejor jugador, también te sirvió ya o te servirá para entender que muchas otras cosas te pueden ayudar a ser mejor persona. O sea, sí creo que son mundos que pueden retroalimentarse. No me cabe duda que si eres mejor persona, terminas siendo mejor futbolista y quizá también viceversa.